un café antes de irnos. ¿Alguna vez has sentido que tu salud se deteriora y solo tu mamá lo nota? En el episodio de hoy te cuento por qué mi mamá está tan preocupada por mi salud y lo que significa eso para nuestra familia. No te vas a creer lo que pasa después. Habitar el recuerdo. Hoy les voy a contar el cuarto pedacito de historia de esta pequeña parte del pueblo que estaba llena de muchachos que jugaban alegremente en sus calles y que fueron testigos de cómo nació la Chivacoa de hoy. Capítulo 4. Quien hace lo que no debe, merece lo que padece. En el capítulo anterior habíamos quedado en que la preocupación de mi mamá crecía cada día más al ver que no mejoraba. Hasta que un día, como pudo, me llevó nuevamente al centro de salud. El médico me revisó la herida, me sacó los puntos, hizo una limpieza superficial y ordenó que me inyectaran antibióticos cada cierto y determinado número de horas. No sé si fue don Juan quien le recomendó a mamá que buscara al practicante para que me hiciera las curas. Desde entonces, casi diariamente, este venía a casa para inyectarme y curar mi herida. Así pasaban los días y luego de una leve y breve mejoría, la herida fue complicándose cada vez más. Eso que no fue tanto, pero sí fue. Una noche de esas, de convalecencia, prendido en fiebre, recordaba un cuento sobre mi abuelo materno José, que había muerto en junio del año 1957, y de cuyo fallecimiento mamá se enteró cuando recibió, en aquella casa de don Rafael Pérez, donde aún vivíamos, una carta de Croacia que contenía una esquela mortuoria recuadrada en negro que a primera vista anunciaba luto. Esa tarde, bajo la máquina de coser Singer de mamá, que estaba en aquel cuarto grande que era nuestra casa, lloré escondido, viendo llorar desconsoladamente a mi madre. Ella lloraba la muerte de su padre y yo lloraba las lágrimas de mi madre. No lloraba por el abuelo porque nunca lo conocí. Para mí el abuelo entonces era una idea, una historia, una ausencia, un desconocido. Era solo el papá de mi mamá. Con la llegada en esa carta junto a la esquela de una foto de él, fue que Miriam y yo le vimos por primera vez el rostro al abuelo José. Esa noche, mientras convalecía en mi lecho de enfermo, recordaba que mamá nos contó que el abuelo, siendo muy joven, casi un niño, había emigrado a los Estados Unidos de América y que allí había sufrido un accidente grave trabajando un domingo de Pascua de Resurrección en la construcción del metro de Chicago, y que hubo una explosión que dejó varios muertos y a mi abuelo muy herido y con la vista casi destrozada. Mamá nos decía que su papá regresó a su pueblo en Croacia, Rušane se llama, no solo con un nombre nuevo, sobrenombre más bien, Chaco Chalan, que traduce algo así como el señor anteojudo, sino además con el convencimiento de que ese accidente donde casi pierde la vida fue un castigo de Dios por no haber respetado, como le habían enseñado sus padres, la fiesta de guardar, el día de descanso en el domingo de Pascua. Al llegar a este punto, mi recuerdo de convaleciente se conectó inmediatamente con el día y la noche anterior a mi accidente. Ese día, anterior al accidente, al irme al colegio para la clase de la tarde,
Me despedí de mamá diciéndole que esa noche iba a ir al cine Diana a ver una película de Totó. Si Dios quiere, complementó con un tierno tono magistral mamá. Y si no también, le repliqué con grosera soberbia adolescente. No, hijo, si Dios quiere. Ya veremos si quiere o no, dije en voz baja, para desahogar mi soberbia sin que ella me oyera, ya caminando por el zaguán en busca de la puerta de salida. Al regresar de clases, después de cenar, con premura me despido de mamá, le doy al voleo un beso y le digo, me voy al cine. Ella, con calma y suavemente, me dijo, no, hijo, tú no vas al cine, tú te quedas en casa y ni a la calle vas a salir esta noche. ¿Pero por qué? Porque sin encomendarte a Dios, tú no sales esta noche. Traté de replicar y convencerla y explicarle lo importante que era para mí esa película. Pero mamá dijo no y era no. Como me puse grosero nuevamente, me gané el pasaje para ir a la cama muy temprano. Acostado, sin sueño, por la ventana que daba al patio central, contemplé el cielo iluminado. La luna estaba menguando y poco a poco la fiebre me fue borrando la rabia del recuerdo del día anterior. No sé cuánto tiempo había pasado hasta que sentí la mano amorosa de mi madre que acariciaba mi frente. Hablaba con alguien y le decía, tienes mucha fiebre. Entonces, semi-inconsciente, empiezo a ver en el cielo una negra humareda, inmensa, que salía desde lo más hondo de la tierra, que para mí era el infierno. Brotaba a borbotones y empezaba a levantarse aquí cerquita de donde yo me encontraba, al otro lado de la calle, desde el taller de Pedro Navarro. No sabía si era la ocasional humareda que se ocasionaba cuando Pedro Navarro quemaba los cauchos viejos que se iban acumulando en el taller, o era del infierno de donde salía cada vez que abrían la puerta para ingresar a un niño que se había portado mal. Era la fiebre la que me hacía delirar, pero la mano y la voz de mi madre me trajeron de regreso la paz y el sosiego que siempre me daba el regazo y el amor de mi madre. Hasta aquí este capítulo de los cuentos de la Avenida 9 de Chivacoa.